Exactamente. Muy buenos días, ¿cómo le va? Estamos recibiendo a Iván Posada en este momento. Muchas gracias por acompañarnos en este día. La verdad que estos son momentos bien particulares, al tiempo que algunos se enojan, se ofenden o tienen muchos sueños e ilusiones por estos armados y desarmados de listas y asociaciones que hay para ocupar alguna banca en el Parlamento. Otros, bueno, ya tienen la mirada puesta en un escenario diferente, ¿no? Medio el irse. ¿Cómo le va, Posada? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes acá. Una larga trayectoria, además, ¿no? ¿Cuántos años lleva ya en el Parlamento? En el Parlamento el 14 de febrero se van a cumplir los 30 años. 30 años. 6 legislaturas. ¿Por qué se hizo político? Siempre me gustó la política. ¿Qué siempre? Desde niño. No me digas que no jugaba, no sé, a la sí, pelota. por supuesto, como todos los niños, pero digo... ¿Cuándo empezó a ver informativos? Quizás escuchar informativos más tarde, pero la atracción por los discursos políticos desde muy niño. Ah, mire. De pedirle, bueno, mi padre era policía y por tanto no podía ir a asistir a actos, pero de pedirle a mi madre de que me llevara a escuchar a un determinado político, sí, lo recuerdo desde niño. ¿Y qué balance es el día de hoy con todo esto de la campaña? ¿Todo ha evolucionado la política, el debate político, claro, o entiende que ha pasado? Ha cambiado sustancialmente. De esa época que estamos hablando, de mi niñez, yo diría que la radio justamente era el elemento de cambio y sustancial que se había dado por la década del 50, ¿no? Hoy, años más tarde, digamos, la incorporación de la televisión fue fundamental para las campañas políticas y para la llegada, digamos, de los candidatos y de sus propuestas a la gente. Hoy yo digo, todavía está mucho más diversificado, aunque uno no sabe bien cuánto realmente llega de todo lo que sucede a nivel de las redes, ¿no? A los políticos no les gusta, ¿no? Pero y no digo de llegar al extremo de un Milei que habla de la casta política, pero hay una raza, hay una clase. No, yo no coincido con la idea de una clase política. Yo creo que hay sí un sistema político, y dentro de ese sistema normalmente lo que hay, y creo que es sano, que existan códigos en cuanto a cómo nos movemos en ese ámbito, porque eso hace, el ámbito de la política es un ámbito de confianzas. Importa mucho más la palabra comprometida que la palabra escrita, digo, en el sentido, obviamente algo que esté escrito tiene mayor valor. Lo que quiero decir es que tiene que importar tanto la palabra comprometida como la palabra escrita. ¿Y no se ha perdido esa importancia de la palabra? Yo diría que en el sistema político uruguayo en general no. En general se mantiene, es decir, las cosas que de alguna manera se acuerdan en los ámbitos de la política se mantienen. Y eso me parece que es realmente sano para el funcionamiento del sistema. Más allá del Partido Independiente, ¿hizo amigos? Sí, por supuesto. Yo creo que tener amigos en todas las tiendas. ¿Podrían mencionarnos alguno? Bueno, un amigo de la política es el ex diputado y senador José Carlos Cardoso, por ejemplo. Carlos Varela en el Frente Amplio es un buen amigo. ¿Cómo se forjan esas amistades en el Parlamento? Y son relaciones de confianza. ¿Pero de pasillo, de cafetería? No, de intercambio, porque digo, la política lo que te brinda, además de las horas de debate, de intercambio de ideas a nivel de las comisiones, también hay tiempos donde no son tiempos muertos, pero tiempos que de alguna manera hay espacio como para el intercambio y para hablar y para hacernos hasta chanzas entre nosotros. Hablando de chanzas, ¿el spot de Ojeda le gustó? ¿O es una forma de hacer política que le sorprende? Yo qué sé, eso va. Lo importante, me parece, al fin y al cabo, es lo que si él se siente cómodo o no se siente cómodo haciendo eso. Yo, obviamente, no me sentiría cómodo. Pero digo, me parece que son decisiones estrictamente personales
y que tienen que ver también con la edad de cada uno. Bueno, pero eso está ensamblado un poco con eso de la comodidad, con tal de acaparar votos. Se han visto en muchos protagonistas haciendo cosas que evidentemente no están en ellos, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Yo creo que por eso sí, me bueno, parece en TikTok sí, me parece que bailando 2 y 1, Manini haciendo sí. actuación. Evidentemente no se sienten cómodos y bueno, eso se percibe bueno, en la gente, ¿no? Eso me parece que es lo fundamental. Uno tiene que sentirse cómodo y tiene que sentirse que el que está haciendo eso es uno mismo, ¿no? Es decir, sí. Pero ahora, si te dicen, Iván, mira, con esto vamos a claro, acaparar votos, sentite un poquito incómodo. El rol de los asesores, con esto de las redes, con esto de las nuevas formas de comunicar en cuanto a pincharlos o buscar que hagan cosas que se salen un poco de... Ahí yo digo, no pasa eso en el Partido Independiente. No pasa en el Partido Independiente. Pero yo creo que en otros partidos hay a medida que hay mayor profesionalización, sí. Nosotros no tenemos dinero como para financiar una campaña claro. con asesores de esas características, pero indudablemente que cuando hay mayor disponibilidad de dinero seguramente se incorporan otro tipo de técnicas que son, digamos, parte de la política y sobre todo que uno las ve en otros ámbitos políticos, sí. Como los de Europa o los de Estados Unidos. No, y también hay una intención por lo menos de acercarse al ciudadano común, ¿no? Ahora me hizo acordar el spot de la campaña pasada de la fórmula que decía Sotelo, Pablo Mieres veranea en La Paloma o en Playa Verde y yo en La Paloma. Como que eso pudiera sí. transmitir a cierta parte de la ciudadanía. Claro, que como una cuestión popular. Sí, ¿no? Ahí está, de identificarse. Sí. No dan bien las encuestas, No, pero a ver, ¿por qué no ha crecido el partido? No estoy, a ver, yo creo que la realidad va a ser en este mes de octubre. Esta es una campaña, todas las campañas decimos exactamente sí. Lo mismo. Esta es una campaña típica. Sí, es verdad. Pero sí. lo que notamos es que evidentemente hay claramente una mayor independencia de la gente de la política, es decir, menos participación. Las decisiones me parece que se toman más allá de que hay gente que tiene una decisión tomada, pero se toman más sobre la elección. Alguien decía, lo escuché el otro día, no recuerdo quién, que decía, esto es propio de un pueblo que vive en libertad. Es decir, que no se siente apremiado por decisiones y que las toma en definitiva cuando las tiene que tomar. Y yo creo que las encuestas, hay algunas que nos da bien, el caso de la de Factum nos da bien, es la única, es cierto, que hace distribución de indecisos, sí. Las demás no lo hacen. Yo creo que el partido tiene realmente una oportunidad. Particularmente la gestión de Pablo Mieres al frente del ministerio fue una gestión que puede calificarse de una muy buena gestión, y eso me parece que la gente, uno eso sí lo siente particularmente en el contacto con la gente en la calle, lo valora, se lo expresa directamente, o sea que de ese punto de vista yo pienso que nosotros vamos a tener en octubre un buen desempeño. ¿Y cuál es la meta que se puede? Porque yo creo que el Partido Independiente. La meta tendría que ser recuperar esa banca. Recuperar esa banca. Fue Mieres en su momento. Exacto. La meta tendría que ser por lo menos la votación del 2014. Del 2014, que fue una campaña, si se quiere, más típica, ¿no? Porque ahí estaba Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, que emergía como figura, Mieres, y el otro candidato era Bordaberry del Partido Colorado. Y era Bordaberry, sí, exacto. Porque ya eran candidatos con nombres que se repetían. ¿Y vamos para la quinta elección de Mieres? Claro, nosotros, primera elección fue en el 2014, así que... 2004, digo. Ahí va, 2004, 2009, 2014. ¿No aburrió un poco como candidato? Con respeto lo digo. Digo, pero lo que pasa es que nadie puede dudar de que es el líder del partido. Y tiene la gestión del ministerio en ese periodo. Y en este particular. Pero también en eso de que ser un partido distinto, ¿no? Más chico, que apuesta a renovar, a cambiar la política. Los procesos de renovación en los partidos no son fáciles, porque en realidad
para que existan procesos de renovación tiene que haber, bueno, instancias como esta de que yo decido dar un paso al costado, o de lo contrario, directamente gente que desafía al líder. Y eso no ha pasado. Y eso no ha pasado. Veníamos conversando entre nosotros, antes que usted llegara, de una cuestión de la capacidad oratoria de los candidatos, de los políticos en general. Usted, que es de otra generación, que vivió y escuchó grandes estadistas, que hoy se dice que no hay, ¿qué tanto importa, le parece a usted, la cantidad de recursos intelectuales de oratoria, ¿no? O sea, discursos con contenido que puedan tener los candidatos? Bueno, yo creo que en eso ha cambiado también. Hay ahí una forma que dice que creo que asigna porcentajes en cuanto a lo que se dice, el cómo se expresa, pero fundamentalmente que lo que pesa en todo lo que tiene que ver con la política es la imagen, o la comunicación es la imagen. Sí. En un porcentaje que es superior al 50%. Yo creo que la política, por supuesto, de la década de los 60, de los 70, era una política donde importaba mucho más la oratoria. Yo diría que la oratoria era definitoria, y ahí uno recuerda... ¿Y era mejor o peor? Bueno, yo creo que, escuchar un discurso de Selmar Michelini o de Wilson Ferreira eran discursos con una fundamentación política, con un hilo político. Selmar Michelini, yo creo que no hubo otro orador tan extraordinario como él en la política, ¿no? Y hoy escucha hablar a Orsi, ¿qué piensa? Bueno, hay muchas distancias, ¿no? Yo diría distancias enormes, no. Pero de Orsi me parece en particular... que Orsi en particular me parece que es un candidato que está como escondido, como que el frente no lo muestra. Bueno, lo está mostrando ahora, ¿no? Sí, bueno, pero me parece que la idea de el frente siempre había participado en estas instancias donde habían convocado a todos los candidatos políticos. Hasta ahora, en todas las elecciones anteriores, siempre había participado en la rural. Yo recuerdo a Tabaré Vázquez rodeado de los demás candidatos presentando su planteo. ¿Y por qué cree que es así entonces? Bueno, yo creo que en realidad hay como una decisión de no mostrar al candidato, o de mostrarlo lo menos posible. Pero por su falta de oratoria, por eso estamos hablando, porque es un riesgo... Uno tiene que pensar eso, porque yo creo que en las presentaciones que ha hecho no ha aparecido en algunos casos, y entrevistado, hay algunas cosas que circulan en las redes, de entrevistas realizadas por colegas de ustedes, donde su participación, digamos, muestra por lo menos falencias. Ahora, Iván, hablamos de la gran capacidad oratoria de los 70, los 80, podemos venir más acá. Ahora, ¿no entendés que si hubiese habido la tecnología que hay hoy, que al detalle te buscan un talón de Aquiles, te sacan cosas de contexto y todo, hubiese sido distinto, hubiese sido hasta por demás criticable, independientemente de la diferencia en la comunicación? Pero antes no había esa posibilidad. Ahora vas a Argentina y ya automáticamente te diseminan todo el mensaje. Sí, eso es cierto. Antes esa realidad no existía. Televisión, radio. Si estábamos hablando de que en la década de los 50, 60, la radio era el elemento innovador en una campaña, está el caso de la construcción de su carrera política de Nardone, de chicotazo a través de la radio, ¿no? O sea que, de ese punto de vista, yo creo que son situaciones que no son comparables, ¿no? Pero igual no tiene, la solidez es distinta, ¿no? No, eso está fuera de discusión. Yo digo, por eso decía, remitiéndonos a discursos de aquella época, realmente había gente muy calificada en transmitir a través de la oratoria sus ideas. Eso era todo una elaboración de gente que estaba, por un lado, muy preparada, pero por otro lado que tenía una forma de comunicación que realmente generaba la atracción de quienes lo escuchábamos. ¿Le parece tan grave esto que dijo Orsi de que los uruguayos somos como los argentinos? Pero... Bueno, creo que fue una expresión hecha en el medio
de una presentación. Creo que obviamente No para los para uruguayos tanto. no nos cae bien que se nos, de alguna manera haya una suerte de comparación en ese sentido con los argentinos. Yo creo que somos muy parecidos en muchas cosas. Creo que los uruguayos nos diferenciamos en otras, y que especialmente nuestra construcción política es absolutamente definitoria en esa construcción, Pero ¿no? cuando yo le hablaba, la primera pregunta que le hice sobre la evolución o no de la política, a partir de esto ya se hizo un mundo aprovechando las redes, bueno, las plataformas, ahí está, o sí. sea, la forma de construir la campaña, Sí, eso sí. Sí, sobre una que frase, estuvo ¿no? en la- Sí, en las- yo creo que eso al final de cuentas termina siendo poco importante, ¿no? Ajá. Eso me parece que Fuegos está claro. artificiales. Sí, mucho fuego artificial. Porque lo que pasa, eso es propio además de una campaña donde no se generan debates entre los candidatos. No se generan debate, falta Entonces, discusión de ideas, ¿no? no, por supuesto. Entonces, es una campaña desde ese punto de vista muy chata. Consecuencia de ello es que cuando aparecen este tipo de situaciones, bueno, se trata de generar. ¿Con quién disputa votos o a quién le disputa los votos el Partido Independiente? Bueno, en primer lugar, yo creo que al ser parte de la coalición es uno de los partidos que obviamente disputa entre los votos entre la coalición. Yo creo que además, eso lo dicen todas las encuestadoras, que la composición de los indecisos particularmente tiene una Mayor porción incidencia. muy importante, el voto hacia la coalición. Y eso, bueno, me parece que es por allí donde está centrada la Captar. posibilidad de captar votos del Partido Y el Independiente. hecho de haberse integrado no digo formalmente porque formalmente no lo es, pero haber participado definitivamente de un gobierno de coalición, ¿le puede quitar votos de izquierda al Partido Independiente, que parecía como una alternativa por Yo ahí creo al Frente que, a Amplio ver, de ese lado? Yo creo que cuando nosotros tomamos una definición en el año 2019 Ajá. respecto a integrar en la coalición, me parece que allí hubo claramente un quiebre o de alguna manera una zanja Ajá. con aquellos votantes que provenían fundamentalmente del Frente Amplio. Eso Creo que además, baja en esa elección con respecto a la anterior. increíblemente, yo creo que la mayor captación de votos de gente que había votado del Frente Amplio la hizo Talvi en la elección pasada. Sí, yo no sé si Manini en unos cuantos. Bueno, también, Eso mostraba en el voto de hecho eso fue así, eso que tú decís fue así, fundamentalmente en esa frontera con el MPP. Claro, exacto. Claro. Y en determinados Pero esos votos franja de la población. me parece que estuvieron en octubre del 2019, pero no estuvieron ya en el balotaje del 2019. Fueron los que emparejaron la elección. Exacto. ¿Y ahora están volviendo al Frente Amplio y por eso Manini está tan abajo? No, yo creo que ahí hay otro fenómeno, no es eso. Me parece Sí. que Manini, los votos digamos, los votos de la coalición Sí. que se tuvo en el balotaje del 2019, que se tuvo después en la instancia de la ratificación de la LUC, me parece que esos votos siguen estando en el entorno de la coalición. Lo que ha habido es un cambio, un reacomodamiento. El Partido Colorado, de hecho, estaba mostrando un nivel de votación superior al que tuvo Sí. en el 2019. Sí. O sea que por ahí hay que buscar Es por explicaciones. ahí. La en ese coalición, sentido. pero la coalición sumada que votó como 54-55%, por ahora parece Claro, lejos. claro. Bueno, en la encuesta de Factum no tan lejos. No tan lejos. Es Con los decir, indecisos se puede acercar. aparece claramente por debajo de octubre, Sí. pero en el entorno de 4 puntos por debajo de octubre, Bien. Así con la distribución de los indecisos. con la distribución de los indecisos. ¿Cree que la coalición va a tener mayoría parlamentaria más allá de lo que pasa en el balotaje? Sí, yo creo que la coalición se encamina hacia tener mayoría parlamentaria. Yo creo que ese es el gran desafío, porque si logra la mayoría parlamentaria en diputados, pero fundamentalmente en el Senado, y allí importa el voto justamente hacia Pablo Mieres como candidato a senador, porque puede llegar a ser definitorio para la coalición, porque si la coalición no tiene mayoría de 16 en 30 en la elección de octubre en el Senado, bueno, yo creo que es una elección que se encamina, a pesar de que el Frente Amplio tenga mayor cantidad de votos en octubre, Sí. igualmente se encamina a una situación realmente de definición.
Bien. un escenario que no se vio todavía, y Iván, con los años que tiene el Parlamento, capaz que puede ayudarnos a cómo era antes del balotaje, es un gobierno sin mayoría parlamentaria. No ha habido. Por lo menos digo, a ver, tendríamos que retrotraernos. Bueno, Valle cuando perdió el apoyo de los blancos. Sí, bueno, ¿no? está, pero en realidad los gobiernos desde la restauración democrática para acá fueron todos de gobiernos de entendimiento, Sí. o de acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Claro. Y el Frente Amplio cuando gobernó con mayoría. Este fue el primer gobierno, digamos, donde hubo una confluencia de 5 partidos en principio. Pero con un presidente muy presidencialista, digamos. Claro, bueno, sí. En general, yo creo que ahí es un tema de nuestra Constitución, porque por más que el gobierno nuestro tiene un carácter de cierta forma de colegiado, porque es un presidente de la República que actúa con un Consejo de Ministros o en acuerdo con los ministros, la figura del presidente es determinante. Es realmente el que tiene el peso político, el apoyo político, que a la hora de las decisiones termina siendo determinante. Sí, sí. Es verdad, aunque está en el gobierno Ahora, ha tenido que negociar, ¿no? Con Cabildo, con... Eso que tú decías de un gobierno sin mayoría. Sin mayoría parlamentaria sería, yo no recuerdo en la historia de nuestro país una situación de esa naturaleza. Diego, ¿sería bueno o malo, ¿Cambia perdón? si Ojeda llegara a ser el líder de la coalición? Yo creo que eso no va a pasar. ¿Y si pasara? ¿Sigue siendo el lugar para el Partido Independiente? No va a pasar. Clarito. Yo creo que va, digo, a ver. Pero lo dice con un tono de que me parece que no le gustaría demasiado. No, Claro. no, lo digo porque me parece que es hacer el ejercicio sobre una... Algo improbable. Algo que no se va a dar. Porque me parece que... Dije líder, ¿no? Sí, o sea, sí, no dije bueno. candidato. Está Bueno, bien. no, pero el liderazgo es una cosa, los candidatos es otra. Me parece que el Partido Nacional, dentro de la coalición, tiene la mayoría. El Partido Nacional ha tenido, desde la restauración democrática, una votación que, salvo en algún momento, ha mantenido una tendencia bastante... Un tercio. Sí, siempre Un poquito en menos, el entorno... arañaba un poquito más en su siempre momento. en el entorno del 30%, Sí. a veces un poco menos. Ha tenido votaciones por debajo, pero siempre han dado en una votación bastante sostenida en el Creo tiempo. que el más alto fue la Rañada en el 2004, cuando el Partido Colorado votó muy mal después de la crisis. ¿Le preocupa el que pueda llegar a salir el plebiscito de seguridad social? Sí, por supuesto. Eso sería el colapso de la seguridad social. Colapso. Colapso de la seguridad social, y sería realmente encaminarnos en el plazo de 10 años hacia una cesación de pagos. El país no tiene forma de bancar una situación. Primero, de la situación de la seguridad social, tendría que hacerlo con una andanada impositiva extraordinaria, pero además, al darse la confiscación, el robo, hay que decirlo claramente, de las cuentas de los afiliados de la AFAP, eso va a dar lugar a demandas. Y esas demandas, hay que recordar que el Fondo de la AFAP tiene a enero, que fue cuando concurrió el Banco de Previsión Social al Parlamento, a la Comisión Permanente, es del orden de 22.000 millones de dólares. Si hay una demanda, que no demanden todo, que demanden 15.000 por 15.000 millones de dólares, el Estado uruguayo se va a encontrar en una situación de insolvencia para poder pagar eso. Y no lo ve, Perdón, dale, Leo. no lo ve tan improbable en votos como No, que yo Ojeda creo sea que, el líder. yo creo que la tendencia es claramente hacia la baja. A medida que la gente se va informando, se va a dar cuenta de que no existen. Sí, pero más allá de la tendencia, porque la tendencia con el plebiscito de allanamientos nocturnos también es a la baja, pero tiene un 60 y pico. pero- Acá no le dan los números, no tiene el ensobrado y la tendencia es a la Claro, baja. yo creo que el tema de que solo algunos sectores del Frente Amplio ensobren, eso me parece que claramente ayuda, es decir, que no hayan sobrado. Pero además la situación, me parece que a medida que la gente se informa va tomando una definición. Porque, a ver, cuando es aquello de que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Sí. Y acá se nos está prometiendo jubilaciones de salario mínimo nacional, jubilaciones a los 60 años en un país que a los 60 años las mujeres tienen una expectativa de vida de más de 20, los hombres
más de 15, es decir, es fuera de la realidad. Es un planteo que además es profundamente regresivo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace es consolidar la inequidad intergeneracional. Este país, nuestro país, donde tiene problemas es que tenemos una niñez y una adolescencia absolutamente en condiciones de pobreza. Sí, empobrecida. Y ese es el gran desafío. Mientras que las encuestas del Instituto Nacional de Estadística en materia de pobreza nos dicen que personas mayores de 65 años, hay 20 de cada 1000 viviendo en condiciones de pobreza. En cambio, si analizamos cada uno de los tramos etarios, de 0 a 6, de 6 a 12, o de 12 a 17, en cada uno de esos tramos tenemos por lo menos en promedio 200 niños o 200 adolescentes viviendo en condiciones de pobreza. Ajá. Esa es la situación Sí, que tenemos que y atender. ahí los defensores del plebiscito dicen es una falsa dicotomía, hay que atender No, las no, cosas. absolutamente. A ver, No es cualquier una falsa partido dicotomía. de izquierda, pongámoslo en términos de izquierda a derecha, ¿qué se plantea la izquierda o las izquierdas? Es la búsqueda de la igualdad. Sí. Ese es el objetivo fundamental. Igualdad por lo menos en el punto de partida. Bueno, esto va a contrapelo exactamente. Esto es que los recursos existentes en la sociedad se destinen mayormente a las personas mayores, Ajá. a los adultos Y mayores. además dice que no alcanzaría. Usó una palabra muy fuerte que es robo. ¿Qué sería un robo vía constitucional? Es que es un afano, porque si a vos te sacan la plata que es tuya, ¿cómo la llamás? Se supone que va a quedar en un fideicomiso. Que Sí, macanudo, pero a ver, se la cambian de institución. está bien, sí, pero la cuestión es la siguiente. Con trazabilidad. Vos ahorraste durante Sí, vengo 30, ahorrando. 35 años. Te van a reformular tu jubilación. Pensemos en el caso de la persona que está a punto de jubilarse. Sí. Tiene sus ahorros, sabe que va a tener, hoy ya tiene una expectativa de cuánto va a tener de jubilación. La jubilación se la van a reformular de acuerdo al régimen de transición de la ley 16.713, que es la que en definitiva hace referencia el proyecto de reforma. Sí. En consecuencia, se te apropian de tu dinero sin darte nada a cambio. Es decir, te van a pagar la jubilación de acuerdo al régimen de transición. Ahora, si vos obtenías a través del régimen de capitalización una mayor jubilación, esa plata no te la van a devolver, se la van a quedar. Entonces, lo que hay es realmente un robo, un afano. Fuerte. Iván Posada, tenemos una sección para despedir que se llama Las Rapiditas, que son 10 preguntas. Que no le gustó en la cara, como le cayó la cara. No se va a armar lío ahora. No, pero es que a nadie le generaría, porque tiene un contexto más lúdico, ¿no? Son preguntas para sí o no, tiene un paso, un comodín, y nosotros no repreguntamos. Perfecto. El paso es bien importante. Sí, son 10. No sé Elige- por qué me rápido. elíjalo bien. Vamos. Primera. En el Parlamento, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Sí. ¿Con ley de duelos habría menos tweets? No. ¿No existe más la izquierda y la derecha, como dijo Laura Raffo? Yo creo que yo creo que sí. Yo creo que hay referencias. Bien. Si Salle lo invita, ¿Mieres debería debatir con él? ¿Perdón? Si Salle lo invitara a Mieres a debatir, debería. No. ¿La calle Herrera fue mejor presidente que Tabaré? Contextos distintos. Puede ser el paso. Paso. ¿En Bustillo manejó bien el tema del pasaporte? Yo creo que Yo- a ver, no, Ta. porque yo creo que fue un problema, pero no fue un problema de Bustillo, fue un problema del ministerio. Ajá. Yo creo que realmente hubo una opción que debió manejarse en su momento. A ver, la obligación del Estado uruguayo No, es... no, Ya perdí el No, examen. no, pero la obligación del Estado uruguayo es entregar el pasaporte. Sí. Eso es lo primero. Tenemos que tenerlo claro. Existían alternativas para que Marcet viajara Sí. al país, que era darle una carta, y eso podría haber sido... Mire que la gente de las redes, viendo cómo son ahora, nos matan si las respuestas son en las redes. Bueno, vamos arriba. ¿La disciplina partidaria es un mal necesario? No, ¿Prefiere César Vega de presidente antes que a Yamandu Orsi? no. ¿Fue necesario que una comisión investigadora estudiara la gestión de Quechichán? Sí,
La Fluff se comió un garrón. No. ¿Piensa mejor de Manini que hace 5 años? Sí. Bueno. De menos a más. De menos a más. De menos Sí. a más. Sí, hubo un par de yo creo ahí, pero terminó No, contestando bueno. y tuvo que dar una explicación con la de Bustillo. Sí, está bien. Porque es un tema mucho más complejo, el tema del pasaporte, porque primero, la obligación es entregar. Sí. Es el Estado, es lo mismo que la cédula, es un documento de la persona. Pero se Ahora, ha preocupación. Pero se podría haber optado por entregar una carta para que Marcet volviera al país directamente y tramitara él directamente su pasaporte. Esa hubiera sido la mejor solución. Pero el Estado tendría que entregarlo. Iván Posada, muchísimas gracias, por Gracias a habernos ustedes. acompañado en esta mañana. ¿Qué vas a gusto. extrañar más del Parlamento? ¿Eh? ¿Qué vas a extrañar más del Parlamento? Muchas cosas. En primer lugar, para uno dar un paso de esta naturaleza, tiene que empezar a desmontar su propio ego. Ah, No es fácil. está con mucho Está muy Ed bien. Cartole. No. ¿O se quiere Pero jubilar antes de que salga la porque reforma? Pero es una ¿lo decisión leyó? tomada, yo la tomé al principio de este periodo. Sí. Yo al principio de este periodo Lo ya procesó. había decidido que no iba a seguir, no iba a ir por un nuevo periodo. Entonces eso me permitió tomarme mi tiempo para procesarla. Me encanta un político hablando del ego. Qué bien. Hay pocos. Muy pocos, por Sí. eso lo felicito. ¿Hizo terapia? No, Pero leyó Ed Cartole, que se le mencionó recién. no. Ah, lee el poder de la hora. Es una herramienta muy útil Ahora va a para tener más sacarse el tiempo. ego. No, de verdad va por ahí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, hasta luego.